Los nostálgicos de la NBA suelen discrepar sobre cuál es la mejor década. Algunos consideran que la mejor década son los 80, otros consideran que la mejor época, la época dorada de la NBA, son los 90. Y aunque discutiremos ese tema a lo largo de 2025, lo que sí me parece menos discutible es que los 80 es la época en la que hay más cantidad de jugadores relevantes. En esta década confluyen los jugadores que venían de la ABA, las leyendas de esa liga, las estrellas que hicieron de los 80 la época que revitalizó la competición y la transformó en una liga seguida a nivel internacional, y también la gran mayoría de estrellas que brillaron en los 90. Por tanto, cuando hice el ranking de los 50 mejores jugadores de los 80, me di rápidamente cuenta de que tan interesante o más era el ranking de los 50 jugadores que se habían quedado fuera y que daban incluso más valor a ese top que vimos la semana pasada. Por tanto, aquí tenéis lo que podríamos considerar la secuela de ese ranking, con la que vamos a ver entre esos dos vídeos a los 100 mejores jugadores de la década, y seguro que se nos sigue quedando gente fuera. En el número 100 he situado a Bill Walton. Eso no significa, por supuesto, que sea el jugador número 100 en calidad. Es decir, ni mucho menos hay 99, me atrevo a decir que probablemente tampoco hay 50 y a lo mejor ni 25 jugadores mejores que Walton. Pero hablamos de un ranking de una década, en este caso los 80. Y Walton en esta década juega menos de 300 partidos, sumando temporada regular y playoffs, y sus años en los Clippers muchas veces son temporadas en las que juega 20 o 30 partidos sin tener relevancia en la competición, más allá de ponerse en escena en alguna que otra noche. Dicho todo esto, y dando por hecho que en el ranking de los años 70 ocupará un puesto de honor, era imprescindible que apareciera, aunque fuese en el puesto número 100, porque fue el sexto hombre fundamental en los mejores Boston Celtics de la década. Por tanto, su presencia era incuestionable, pero el puesto creo que debe ser este o uno similar. Algo parecido a Walton, pero en sentido contrario, ocurre con nuestro número 99, Kurt Rambis. Rambis, si atendemos a sus estadísticas, a sus promedios, no tendría lugar en un ranking como este. Pero esos promedios reducidos se ven acompañados de 4 anillos de campeón y de nada más y nada menos que 135 partidos de playoffs jugados a lo largo de la década. Por tanto, creo que un jugador que juega casi 800 partidos entre temporada regular y playoffs en esta década, que gana 4 anillos que lo sitúan tan solo por detrás de Jabbar, Johnson y Cooper, y que contribuye a esos anillos, no en la medida, por ejemplo, en la que Rodman contribuye a los 2 anillos de los Pistons, pero tiene un papel importante en esos 4 anillos, merece una presencia en este top 100. Y la mejor manera de justificar este 99 es ver la calidad de todos los jugadores que están por venir. Una calidad tal que hace que muchos de ellos pudieran estar en el top 50, que muchos pudieran merecer estar 15 o 20 puestos más arriba de los que están, o 15 o 20 más abajo, porque la igualdad entre los jugadores que están por venir en muchos casos es máxima. En el puesto 98 se sitúa Reggie Theus, un jugador que ya sabéis ocuparía el primer puesto sin lugar a dudas en atractivo físico. Theus ha estado a punto de salir del ranking, puesto que barajábamos un gran número de nombres bastante superior a los 100, y Theus ha estado todo el tiempo oscilando entre entrar y no en este top. Los puntos positivos que le han hecho entrar finalmente son
su versatilidad y su regularidad. A lo largo de toda la década siempre está en unas cifras muy destacables, retirándose con unos promedios de 18 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias, que eran sus números habituales a lo largo de todos los años que estuvo en la NBA. Sin embargo, su escasa participación en playoffs, tan solo 17 partidos, lo ha tenido al filo del alambre hasta el final y finalmente, en una dura pugna con otros candidatos, ha entrado por los pelos, probablemente de su bigote, en este puesto. El puesto 97 son palabras mayores, nada más y nada menos que Rodney McCray, un jugador extremadamente regular y fiable a lo largo de toda la década. No llegaba a los 13 puntos por partido, pero los acompañaba de casi 7 rebotes, casi 4 asistencias, por tanto un jugador muy completo, uno de esos podríamos llamar primeros point forwards de la competición y además un jugador extraordinariamente valorado y útil a nivel defensivo. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto y su contribución a que los Rockets llegaran a la final en la temporada 85-86, su puesto en este top es más que merecido. El puesto 96 es para Roy Tarpley. Casi todos los jugadores que están en este top 100 no están en el top 50 por alguna pequeña razón. En el caso de Tarpley ya era difícil incluso tenerlo en el top 100, pero me parecía de nuevo algo imprescindible. Tarpley es el jugador o uno de los jugadores que menos partidos juega entre los 100 componentes de nuestro top, pero la cota máxima de calidad que alcanzó lo situaba a un nivel realmente estratosférico. Hablamos de un jugador que ponía en grandes dificultades a Karl Malone, por poner un ejemplo, si jugaba de 4, y que era capaz de jugar de tú a tú con Olajuwon si jugaba en la posición de 5. No podemos situarlo más arriba en el ranking, al menos así lo considero, pero todos estos datos y su llegada a una final de conferencia, a un séptimo partido frente a los Lakers ante unos de los mejores Lakers de la década, creo que lo hacen merecedor, al menos, de formar parte de este ranking. El puesto 95 es un jugador muy parecido a Tarpley, pero mucho más duradero, como Thurl Bailey. Bailey es un jugador esencial para entender los Jazz de la segunda mitad de los 80. Estando siempre durante todo ese periodo entre los mejores sextos hombres de la competición. Y hablamos de un sexto hombre de lujo que aportaba cifras cercanas a los 20 puntos por partido en sus 2 mejores temporadas en la NBA. Además, gracias a su estatura y agilidad, podía ser colocado hasta en 3 posiciones diferentes. A la pivot, probablemente su posición natural. Alero, acompañando a Karl Malone y dejándole hacer el trabajo sucio, o pivot, algo más infrecuente, pero que con sus 2,11 metros no era totalmente descartable. Aparte de estar, creo que justamente por delante de Tarpley, Bailey deja fuera de este top a otro de esos jugadores revelación de finales de los 80 que fue Kevin Duckworth. El puesto 94, de nuevo, muy igualado con los justamente antes mencionados, es para Mark Jackson. Tenía dudas sobre dónde poner el tope a la hora de dar entrada a posibles candidatos a este top. Y lo puse en los jugadores que entraban en la 87-88 en la NBA. Teniendo en cuenta que la última temporada que tengo en cuenta para todo este ranking es la 89-90, es decir, la del segundo anillo de los Pistons, estos jugadores habrían jugado 3 años en la competición y por tanto podría tenérseles en cuenta no para un puesto muy alto, pero sí para al menos entrar en él. Jackson entra con mucha fuerza en la NBA, sus 2 primeras temporadas son extraordinarias, pero su tercera temporada es catastrófica y por eso no puede ocupar un puesto más alto a pesar de haber llegado a ser Rookie del Año. En los 90 juega toda la década y por tanto ocupará un puesto más alto. No puede ocupar un puesto muy alto porque sus cifras en anotación son bajas, pero desde luego ocupará un puesto más alto que en los 80 porque tiene más que poner sobre la mesa. El puesto 93 es para Scottie Pippen.
Los que no tengan en cuenta que estamos hablando de un ranking por décadas pueden echarse las manos a la cabeza. Tan solo les puedo decir que por supuesto Pippen será un top 10, por no decir un top 5 en el ranking de los 90. Pero aquí hablamos de un jugador que juega 3 años únicamente de esta década, entra en la NBA el mismo año que Jackson y está por delante de Jackson porque su línea es ascendente, termina la década siendo All-Star por primera vez y con unos grandiosos números en playoffs, y por tanto es justificable que esté por delante de Jackson, pero no así por delante de los jugadores que están por venir. El puesto 92 es para Nate Tiny Archibald, estrella de los 70, pero que por su contribución al primer anillo de los Celtics en la década de los 80 merece un puesto en este top. Y como prueba de lo durísimo que es formar parte del mismo, os puedo dar 2 nombres que han quedado fuera para que Archibald entrara. Por un lado tenemos a Gerald Henderson, base que fue clave en el segundo anillo de los Celtics en esta década, pero creo que no llega a la calidad de Archibald, por supuesto. No, globalmente. Y creo que tampoco en esta década. Y por otro lado tenemos a Vern Fleming, un base extremadamente regular, fundamental en el crecimiento de los Pacers y que de los 3 sería el jugador con mejores números. Nuestro número 91 por calidad podría estar más arriba y por frialdad podría estar fuera del ranking. Creo que muchos lo veréis fuera del ranking, pero la cuestión es que desde 1980 hasta 1990, Carroll promedia 18 puntos y 8 rebotes por partido. Su número de asistencias y robos de balón no es tan mal para un pívot y sus tapones con 1,6 también son dignos de mención en un jugador que no destacaba por lo defensivo. Por tanto, resulta prácticamente obligatorio tenerlo en el ranking, aunque sea en un puesto bajo, y por supuesto con esos números cuando hagamos en el futuro rankings basados estrictamente en lo numérico, Carroll subirá bastantes puestos. El puesto 90 es para un jugador muy similar a Carroll, aunque lo considero algo mejor: Brad Daugherty. Daugherty promedia 17 puntos y 8 rebotes por partido en los 4 años que entran en este análisis, y aparte es 2 veces All-Star y contribuye a que los Cavaliers se convirtieran en un equipo de playoffs. Pero tenemos hasta 3 factores que contribuyen a no auparlo más en este top: el solo jugar 4 años, el no llegar al nivel que se esperaba de él, sus números en los 90 son algo mejores, y el ser algo blando. Eso es algo que en esta época, en estos tiempos, en este baloncesto que analizamos, penaliza negativamente, y más aún para un pívot. Un puesto más arriba, en el 89, nos encontramos a Jim Paxson. Paxson juega exactamente todo el periodo objeto de análisis, desde la 79-80 a la 89-90. Durante la primera mitad de la década es 2 veces All-Star, es uno de los mejores escoltas de la competición, y la caída abrupta de su rendimiento en la segunda mitad de la década es la que hace que no pueda estar más arriba en esta clasificación. El puesto 88 es para otro escolta anotador al que muchos veríais en posiciones más elevadas, así que vamos a intentar justificar su puesto. Se trata de Ricky Pierce. Pierce termina la década con 23 puntos por partido y siendo nombrado mejor sexto hombre, pero en esa temporada juega tan solo 59 partidos. Se pierde partidos por problemas físicos. Y lo mismo le ocurre en la temporada 87-88, en la que tan solo puede jugar 37 encuentros. Por tanto, los principales avales de Pierce son su estatus como mejor sexto hombre a finales de década, sus buenas actuaciones en los 2 últimos años de la década en playoffs y sus números en la temporada 86-87 cercanos otra vez a los 20 puntos en la primera ocasión en que fue elegido mejor sexto hombre de la competición. Sin embargo, sus 3 primeras temporadas en la competición son bastante discretas y no contribuyen a que pueda ocupar un puesto
físico más elevado. Y a esto hay que añadir un físico no especialmente privilegiado. Durante esta década, Pierce se pierde más de 150 partidos de temporada regular. El puesto 87 es para un base que se movería como pez en el agua en el baloncesto actual, Mark Price. Al igual que Dougherty, se ve penalizado por llegar en el periodo final de la década por no jugar más años en la misma, pero creo que dentro de todos esos Cavaliers merece estar un escaloncito por encima de Dougherty. Hay que decir que otros jugadores de esos míticos Cavaliers, como Hot Rod Williams, se han quedado por los pelos fuera de este top. El puesto 86 es para Cliff Robinson. Otro jugador que mantiene una regularidad extrema a lo largo de toda la década y que, de no ser por sus problemas físicos que le acompañaron de principio a fin, es muy probable que hubiese cosechado mayores éxitos durante sus años como jugador. Y esa regularidad estadística de la que hablamos es precisamente su mayor enemigo, porque nunca explota y se convierte en el jugador que muchos esperaban al seleccionarlo en el draft de 1979. El puesto 85 puede levantar ampollas. Es para Waymon Tisdale, uno de los jugadores más queridos tanto por mí como por muchos de los seguidores de este canal. Sin embargo, creo que, a pesar de las buenas estadísticas que tiene en los 5 años que juega en esta década, el jugar solo 4 partidos de playoffs hace que me sea imposible colocarlo más arriba. Y Tisdale ilustra claramente una vez más la dureza de este ranking, porque Tisdale ocupa el 85 y de algún modo deja fuera a Clark Kellogg, su antecesor en los Pacers en el puesto de ala pivot, con una carrera muy breve pero que en los 4 años que juega en NBA tiene números incluso mejores que los de Tisdale. Sin embargo, Kellogg directamente jamás juega un solo partido de playoffs y ese ha sido el único argumento que me ha servido para poder dejarlo fuera de este top 100. Para el puesto 84 he elegido a Glenn Doc Rivers. Los más jóvenes quizás los sitúen más arriba porque les confunda la figura del entrenador muy mítico que es Doc Rivers, pero si atendemos a sus cifras en anotación, buenas pero no superlativas, en asistencias, que son buenas pero solo se acercan a las 10 o las superan en un par de temporadas, y si tenemos en cuenta finalmente que Atlanta nunca llega a pasar de segunda ronda de playoffs y que siempre es algo achacable al elenco que tenía Dominique Wilkins a su lado, creo que no es posible colocar a Rivers más arriba, aunque viendo todos los nombres que están surgiendo y que van a seguir surgiendo, creo que este 84 es más que honorífico. El puesto 83 es para Charles Oakley, y de nuevo creo que habrá división de opiniones. Pitos, pañuelos, gente que lo quiera tener más arriba, gente que lo quiera tener más abajo, pero he considerado que sus 13 puntos por partido imposibilitan tenerlo en una posición superior, sobre todo teniendo en cuenta los números del resto de jugadores, y como punto a favor para sí formar parte del top 100 tenemos sus más de 11 rebotes por encuentro y su contribución a que los Bulls de la 87-88 y los Knicks de la 89-90 llegasen a una segunda ronda de playoffs. El puesto 82 es para otro de esos jugadores que entra en este top por los pelos, uno de esos miembros de la generación que entra en la temporada 87-88 como Reggie Miller. Dudaba si incluir a Miller en este top 100, pero sus estadísticas en la 89-90, con 24,6 puntos por partido, superan en anotación a cualquiera de los jugadores mencionados anteriormente. Y además, creo que esas cifras y el ser All-Star en esa última temporada de la década hace que pueda y merezca estar por delante de sus coetáneos, es decir, de Mark Jackson y de Scottie Pippen. Pasemos al puesto 81, donde tenemos al Gorilla Dawkins. Dawkins es un jugador que se queda por hacer, no termina de convertirse en lo que muchos auguraban cuando llega a la NBA.
en los 70, pero su pertenencia a unos Sixers que llegan a 2 finales NBA a principios de la década y su contribución a que los Nets fuesen un equipo muy competitivo en la temporada 83-84, temporada en la que además registra los mejores números de su carrera. Durante esos playoffs hace que su presencia en el ranking sea inexcusable. Sin embargo, sus muy pobres cifras reboteadoras, teniendo en cuenta su altura y su poderío físico, hacen, entre otras circunstancias, que tampoco sea posible, al menos a mi entender, situarlo por encima de este puesto 81. El puesto número 80 es para Darrell Griffith, espectacular a la par que efectivo escolta de los Jazz en la primera mitad de los 80. Rookie del año en 1981 y con unos números brillantísimos hasta mediados de la década, siempre cerca o por encima de los 20 puntos por partido, contribuyendo además en 2 temporadas, la 83-84 y la 84-85, a que los Jazz llegasen a segunda ronda de playoffs. Y si Griffith es un jugador anónimo y probablemente poco recordado, todo lo contrario ocurre con el número 79, Ron Harper. Uno de los escoltas más espectaculares que llega a la NBA en la segunda mitad de la década y con unos números muy brillantes. Harper no puede ocupar un puesto más alto porque en su segunda temporada tiene problemas físicos que detienen temporalmente su progresión, y en la 89-90, en esa temporada en la que pasa de Cavs a Clippers, también se pierde un número importante de partidos. Sin embargo, he considerado que debe ser dentro de esos jóvenes jugadores de los Cavs en aquella época el que ocupe un mejor puesto, porque creo que su marcha fue la clave para que esos Cavs no llegasen a ser realmente una alternativa a los poderes en el este en aquella época. El elegido para la posición número 78 es Orlando Bullrich, un jugador del que ya hablamos en el canal. Os invito a ver el vídeo dedicado a su figura y que queda marcado, por supuesto, por sus problemas con las drogas. De no ser por este motivo, probablemente ocupase un puesto más alto, pero es indudable que sus buenos años en los Bulls y su gran año en los Nets, tras rehabilitarse, lo hacen merecedor de un puesto en este top. En el puesto número 77 tenemos a Paul Pressey, un jugador completísimo que podía jugar en las 3 posiciones más exteriores en la cancha y que gracias al estilo de juego de Don Nelson muchas veces era incluso el jugador que subía el balón. Pressey compensa una anotación no muy alta y una durabilidad no muy larga a un alto nivel con varias circunstancias muy relevantes. En primer lugar, su versatilidad. A sus cifras en puntos, nunca cercanas a los 20, más bien alrededor de los 15 en sus mejores años, sumaba unos 5 rebotes y unas 7 asistencias por partido en sus temporadas más brillantes, que lo hacían un hombre en la línea de Fat Lever, por ejemplo. Es decir, un jugador muy versátil y que aportaba muchas cosas diferentes en el campo, sin olvidar que también entraba en las votaciones a mejores jugadores defensivos, al igual que su compañero Sidney Moncrief, y teniendo presente en último lugar que esos Bucks eran un equipo que solía jugar más de una ronda de playoffs. Kelly Tripucka se sitúa en el puesto número 76. Los números de sus 5 primeras temporadas en la NBA, llegando a 26 puntos por partido en la segunda de ellas, sus 2 participaciones en el All-Star Game e incluso su revival a finales de los 80 en los Hornets, los sitúan, a mi entender, por delante de jugadores como Jim Paxson u Orlando Bullrich. Sin embargo, sus pocas participaciones en partidos de playoffs lo alejan del grupo de aleros que forman la élite de esta década, entre los que podríamos incluir a Adrian Dantley, Alex English, Bernard King y un largo etcétera.
El puesto 75 lo ocupa Eddie Johnson, el alero anotador que todo equipo desea tener. Tanto como titular como saliendo desde el banquillo, Johnson te garantizaba cifras siempre cercanas a los 20 puntos por partido. Además, sus cifras en rebotes y asistencias hacen que no se le pudiera encasillar directamente como unidimensional, que era lo que muchos podían pensar de él. Y si establecemos un contraste con jugadores anteriores para demostrar por qué Johnson tiene que estar por delante de ellos, podemos decir, por ejemplo, que es un jugador mucho más relevante en playoffs que Kelly Tripucka o Reggie Theus, y es un jugador muy fiable en lo físico, se cuidaba mucho y se perdió muy pocos partidos a lo largo de la década, a diferencia, por ejemplo, de Ricky Pierce. Un puesto por encima del Ecuador es situado a Rick Mahorn, número 10 en nuestro top 10 de ala pivots de la década de los 80, pero que una vez que hemos puesto sobre la mesa a todos los jugadores de la década, sin tener en cuenta posiciones, y una vez que he tenido en cuenta vuestros comentarios, puesto que Mahorn estaba ahí, pero ya indicaba cuando lo puse que era sobre todo para debatir sobre ello, ha caído a un puesto 74 que sigo considerando muy honroso y muy notable. Mahorn tiene un importante papel en los Bullets de la primera mitad de los 80 y posteriormente es fundamental en las dos primeras finales jugadas por los Pistons, una con derrota y otra con victoria frente a Los Ángeles Lakers. Estas circunstancias los sitúan por delante de jugadores como Charles Oakley, antes mencionados, pero creo que no bastan para colocarlo por encima del resto de jugadores que están por venir. En el puesto 73 se encuentra una leyenda en el puesto de pivot, Artis Gilmore, un jugador que va a ocupar un puesto altísimo en los rankings de los años 70 y que si cogemos sus estadísticas entre 1980 y 1986, sin duda también debe estar en un top, aunque en una posición más baja, de los 80. Durante este periodo es 4 veces All-Star y promedia más de 17 puntos y 10 rebotes por encuentro, a los que hay que añadir 2 tapones y más de un 60% en tiro de campo. El puesto 72 es para Kevin Johnson. Y si alguno tiene dudas de la presencia de Kevin Johnson por delante de los jugadores que entraron en el mismo año que él, léase Pippen, Price o cualquier otro, le invito a que vea las estadísticas de Kevin Johnson en los 2 últimos años, en las 2 últimas temporadas de la década. Hablamos de cifras por encima de los 20 puntos y las 10 asistencias que ningún otro de esos jugadores alcanza y ni siquiera se aproxima a ello. Y además, en ambas temporadas, en esas 2 últimas temporadas de la década, los Suns llegan en ambas ocasiones a tercera ronda, a final de conferencia. En el puesto 71 tenemos un claro ejemplo de lo que ocurre con la mayoría de jugadores que estamos mencionando. Todos tienen un pero para no estar más arriba en este top. En el caso de Kevin Johnson, el llegar muy tarde dentro de esta década. Y en el caso de Michael Ray Richardson, el hecho de que su carrera se ve cortada de cuajo, al menos como jugador NBA, tras repetidas sanciones debidas al consumo de sustancias prohibidas. Richardson es probablemente el jugador más parecido a Magic Johnson que ha habido en el baloncesto, algo parecido a lo que ocurre entre Ron Harper y Michael Jordan, pero para hablar con propiedad es Magic Johnson el que se parece a Richardson, porque Richardson es un jugador de más edad y que por tanto entró antes en la NBA. Las 2 mejores muestras de su rendimiento las tenemos en su segunda temporada, en la que tiene dobles figuras en puntos y asistencias, y en la 84-85, su penúltima temporada en la NBA, en la que se va a 20 puntos y 8 asistencias por partido. Y en busca de intangibles realmente tangibles, también era un jugador asiduo a robar más de 3 balones por partido en muchas temporadas. Y como dato final, hay que decir que Richardson era un jugador con muchísimo peso específico en los New Jersey Nets y que tras su marcha la franquicia tarda varios años en levantar cabeza. En el puesto 70, si la cabeza aún no se está echando humo,
preparaos porque tenemos a Calvin Nat. Si tomamos sus números entre 1980 y 1986, Nat es un jugador de 18 puntos y 7 rebotes por partido. Además, se trata de un jugador muy regular que aportaba en ambos lados de la cancha y que podía jugar en dos posiciones, tanto de 3 por su estatura como de 4 por su fuerza, siendo además pieza clave para que los Nuggets en la temporada 84-85 llegasen a una final de conferencia. Y como la igualdad es máxima, en el puesto 69 tenemos a un jugador de características muy parecidas a las de Nat, Jerome Kersey, otro 3-4 de los que poblaban la NBA de la época. ¿Era Kersey mejor jugador que Nat? Probablemente no. Pero si tomamos los números de sus 3 últimas temporadas en esta década, tenemos unos registros muy similares a los que hemos mencionado antes de Nat, casi calcados en puntos y rebotes, pero a eso hay que añadir el rendimiento de Kersey en los playoffs de la temporada 89-90, en los cuales los Blazers llegan a la final de la NBA. Kersey es, con 20 puntos por partido, el segundo anotador de la franquicia, tan solo por detrás de Clyde Drexler, el segundo reboteador, solo por detrás de Buck Williams, segundo también en robos y tercero en asistencias y tapones. Con todo esto, creo que merece estar al menos un puesto por delante de Calvin Nat. El puesto 68 puede sorprenderos a muchos, incluido yo mismo, pero los números de Dan Issel entre 1980 y 1985 son una auténtica brutalidad. Aunque asociemos a Issel, especialmente con los años 70 e incluso con la ABA, Issel promedia en este periodo, en esta mitad de década de la que estamos hablando, 20 puntos y 7 rebotes por partido, retirándose a los 36 años. No era tan común con esas edades andar en esos números. Nuestros dos siguientes jugadores deben ser analizados olvidando por completo la frialdad de los números. El primero de ellos es Mark Eaton. Probablemente Eaton no sea ni uno de los 100 ni uno de los 200 mejores jugadores de la década si hablamos de cualidades como jugador, pero sus 4 tapones por partido a lo largo de esta década son fundamentales para que los Jazz, tanto en el ciclo de Dantley como en el ciclo de Karl Malone, John Stockton, fuesen un equipo siempre de playoffs. De hecho, Eaton solo se pierde los playoffs en la primera temporada de su carrera. En segundo lugar, y como número 66, tenemos a Bobby Jones. Todo un especialista defensivo que vive sus mejores años a nivel individual en los años 70, pero que en esta década, en los 80, llega con los Sixers a 3 finales de la NBA y contribuye al anillo que esos Sixers consiguen con ese equipo estelar del que tanto hablamos. Podemos decir que Jones tiene un rol muy similar en estos Sixers al de McHale en los Celtics antes de hacerse con la titularidad, aunque por supuesto salvando las distancias entre ambos jugadores. En el puesto número 65 tenemos a Mr. Fiabilidad, AC Green. Y aparte de no lesionarse nunca, Green es titular en los Lakers del repeat, por tanto su presencia en el top era indiscutible y no nos lo llevamos más arriba, aunque muchos lo sugerirán porque sus números, sus estadísticas no invitan a ello. Son unos números discretos, siempre por encima de los 10 puntos por partido y cercanos a los 10 rebotes por partido, pero que no posibilitan situarlo o bien en la parte alta de esta clasificación o bien en el mismísimo top 50. El número 64 puede simbolizar el monumento al soldado desconocido. He elegido en este puesto a Otis Burson, un jugador del que hablaremos en 2025 y que
entre 1980 y 1986 promedia exactamente 20 puntos por partido y es fundamental para que dos equipos no especialmente potentes como los Kansas City Kings y los New Jersey Nets fuesen equipos de playoffs. Además, Birdsong promedia esos 20 puntos por partido con un porcentaje de acierto superior al 50% en tiro de campo. Algo realmente excelente para un escolta de 1,90. En el puesto 63, haciéndole justicia y colocándolo por encima de Mahorn, tenemos a Otis Thorpe. Un ala pivot que en sus mejores años en los Kings se iba a 20-10 y que cuando pasa a los Rockets en los dos últimos años de la década sigue manteniendo unos registros muy notables en torno a los 17 puntos y 9 rebotes por partido. No entra por supuesto en este análisis su aportación al título de los Rockets en la 93-94 que por supuesto le haría subir varias posiciones. El 62 es precisamente para un compañero de Thorpe en los últimos años de la década en los Rockets, Sleepy Floyd. Floyd tiene grandes cifras en anotación y asistencias, pero las consigue en unos Golden State Warriors perdedores. Sin embargo, su gran actuación en los playoffs de la temporada 86-87, incluyendo un partido en el que anota 51 puntos frente a los Lakers, lo aupan a este puesto número 62 porque en esa temporada demostró que también era capaz de jugar a gran nivel en la fase final de la temporada. El puesto 61 es para un jugador del que estoy realmente enamorado, pero... Sin mariconada, nada de mariconada. Que no es otro que Jeff Ruland. Ruland es uno más dentro de la larguísima lista de jugadores de esta segunda mitad del ranking que tienen problemas físicos que les privan de jugar más años y de por tanto poder estar en un puesto más alto. Y no sé si peco de favoritismo al situarlo aquí o si precisamente por ese favoritismo no me lo llevo más arriba, pero para mí un jugador que tiene tantas características parecidas a Sabonis, o mejor dicho, Sabonis a él, tiene que estar en un puesto muy alto en esta clasificación. El puesto 60 con el que se inicia el top 10 particular de esta clasificación es para Michael Thompson. Un jugador que curiosamente no entró en ninguna de las quinielas que comentasteis ni para el puesto de 5 ni para el de 4. Y probablemente ese es uno de los problemas que tiene Thompson. Que no era exactamente un 4 o un 5, sino más bien un híbrido entre ambos. Thompson tiene dos argumentos muy diferentes para ocupar este puesto. Por un lado, en la primera mitad de la década, es un jugador interior muy importante en los Blazers y con unos números muy destacables. Y por otro lado, tiene la difícil misión de ser el sustituto de Abdul-Jabbar en los Lakers y de aportar minutos de calidad cuando éste estaba en el banquillo. Este hecho y el hecho de jugar durante toda la década creo que hacen que Thompson pueda estar por delante de AC Green en esta clasificación. Y de nuevo hay que recalcar que el top no tiene en cuenta lo que es la calidad de los jugadores, sino todo lo que supone su trayectoria a nivel individual y colectivo en esta década. Por eso, Thompson, aun siendo un jugador mucho peor que Bill Walton, puede estar 40 puestos por delante de él. La cuenta atrás continúa con Alvin Robertson. Un jugador que estoy seguro que muchos veis como top 50 o veis en lo alto de este top. Sus prácticamente 3 robos por partido en esta década darían pie a ello, pero el no jugar nunca más allá de primera ronda de playoffs me hace decidir dejarlo en este puesto. Y el ocupante del puesto 58 explica esta circunstancia claramente. Derek Harper no es tan buen defensor como Robertson, pero es mejor anotador, mejor pasador y hasta en 3 ocasiones juega más allá de la primera ronda de los playoffs. Y por delante de Harper no puede estar otro jugador que Terry Porter. Estadísticamente la cosa está equilibrada entre ambos,
aunque Porter creo que gana ligeramente tanto en puntos como en asistencias, pero el elemento que desequilibra la balanza es la temporada 89-90 en la que los Blazers llegan a la final y el rendimiento de Porter es extraordinario. De hecho, junto con Drexler y Kersey son los 3 mejores jugadores del equipo de Oregón durante los playoffs. El puesto 56 es para Purvis Short. Hoy hemos visto muchos jugadores que llegan ya avanzada la década, otros que se marchan a mediados de ella y también hay un gran grupo de jugadores que juegan toda la década. Dentro de ese grupo, Short es de los pocos que tiene una trayectoria que podríamos denominar natural. Comienza como rookie adaptándose a la competición y va en línea ascendente hasta cerca de la treintena cuando su rendimiento comienza a bajar. Al igual que Sleepy Floyd o Joe Barry Carroll, juega la mayor parte del tiempo en unos Warriors que solo destacan en la temporada 86-87. Pero Short queda más arriba en la clasificación porque entre 1982 y 1986 tiene unos números extraordinarios. Especialmente en la 84-85, cuando tiene unos registros estadísticos solo a la altura de aleros del calibre de Larry Bird, Karl Malone o Charles Barkley. En el puesto 55 tenemos a un Norm Nixon que estaba en las quinielas para formar parte del top 50, pero finalmente ha caído ligeramente y ha quedado muy cerca de ese top. Hasta que se lesiona en 1986, Nixon es un jugador extremadamente regular y sus números siempre eran unos 17 puntos y 8 asistencias aproximadamente, números que posteriormente muchas veces subía cuando llegaban los playoffs. Además, cuando es traspasado a los Clippers, mantiene esos mismos números hasta que sufre la grave lesión que prácticamente lo retira en 1986. Precisamente esa retirada prematura es la que le priva de estar incluso más arriba en esta clasificación. Un puesto por encima de Nixon debe estar sin ninguna duda Gus Williams, uno de esos funky men como Walt Be Free que prolongaron sus éxitos de los 70 durante los primeros años de los 80. Nada más iniciarse la década, Williams es probablemente el mejor base de la competición y mantiene un estatus similar hasta 1985, situándose normalmente en los 20 puntos y las 8 asistencias por partido. Evidentemente, su título de la 78-79 no entra por los pelos en este top como criterio clasificatorio, porque de lo contrario estaría 10, 20 o 30 puestos más arriba. Llegamos a nuestro podium de hoy y el tercer escalón lo ocupa Walter Davis. Davis tiene a su favor mantener unos números muy destacables en anotación a lo largo de toda la década. Pero tiene en su contra que los 2 mejores años de su carrera son los 2 primeros que precisamente transcurren en los años 70. Y en otro orden de cosas, comienza jugando de alero y teniendo unos números más completos, incluyendo tanto puntos como rebotes en sus estadísticas. Pero según avanzan los años y juega más bien como escolta, sus números se limitan más al apartado anotador, aunque durante varios años también tiene buenos números en asistencias. La medalla de plata, el segundo puesto de hoy, es para James el Buda Edwards. Edwards es un jugador clave en los 2 anillos ganados por los Pistons y especialmente en el segundo de ellos, ya con 34 años. Por tanto, creo que si sumamos sus buenos números a lo largo de toda la década, a pesar de tener diversos problemas dentro y fuera de la cancha, creo que tiene sentido que se quede a las puertas de ese top 50 en el que están hasta 6 de sus compañeros: Thomas, Dumars, Rodman, Johnson, Aguirre y Laimbeer. Vuelvo a insistir en que la clasificación combina los triunfos colectivos con los individuales y con la cantidad de protagonismo que tiene el jugador en la carrera. Está clarísimo que hay muchísimos jugadores que hemos mencionado anteriormente que son mejores que Edwards. Pero si ponemos en la mesa todo, anillos, trayectoria,
importancia en el equipo, tiempo jugado en esa década, números. Creo que Edwards, si no está en el 52, merecería al menos estar en esta decena. Y llegamos al escalón más alto de nuestro podium, que lo ocupa Andrew Toney, el estrangulador de Boston. No me cabe duda de que muchos lo veríais incluso como miembro indiscutible del top 50 y sea así o no, no voy a extenderme ni un ápice hablando sobre él porque la semana que viene tendréis un documental monográfico dedicado a su figura. Un vídeo que como siempre mantiene los criterios de calidad, rigor, investigación, búsqueda del detalle y del descubrimiento que caracteriza a todos los vídeos de Retrobasket Spain. No te lo pierdas.